Quiero que vean esto. Y le están poniendo. Señoras y señores, lunes 30 de noviembre, último día de noviembre, y comienza el último mes. Y lo que dicen es que ya tenemos vacunas, pero también dicen que recién al Ecuador, junto a los países más pobres del mundo, estaremos recibiendo por marzo, abril. Señoras y señores, Jonathan Carrera, el periodista del pueblo, muy buenas tardes. Hola, mi querido compañerito, señor Guerrero de la Cruz. Olger, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a esta plataforma informativa en tiempo real aquí en Sin Mascarillas. Bastante información para el día de hoy. Ya les vamos a contar más luego. Personas que tratan de lanzarse de los puentes, roba bicicletas, siguen andando por ahí. De todo un poco hubo en este fin de semana y en el día de hoy. Y todo eso les estaremos contando más adelante. Señor Carrera, ¿cómo ve usted? Estamos entre los países, entre los últimos países en recibir una de las vacunas. Cuestión de plata, cuestión de mala política, nos estaremos arrimando bien a las compras. ¿Será que la vacuna que se están apuntando todos es la buena? A lo mejor después viene una vacuna más barata, porque como estamos hablando de 3,000 millones de vacunas que van a salir a $14 cada una, después dijeron a 9, después terminaron diciendo que va a valer 3.50, las unas cepas son más, son menos, es decir, hay varios factores que van a intervenir ahí, no solamente en el precio, sino en la forma de la distribución de la vacuna. No sé si es bueno esperar, no sé si no. El transcurso del tiempo será quien decide, quien nos vaya dilucidando si hicimos bien en esperar o si no hubo la plata porque la plata se la llevaron, que ese es otro problema también. Efectivamente, pero bueno, vamos con las noticias de manera inmediata para todos ustedes. Y por supuesto agradece la retransmisión de Ecuador Inmediato y Riobamba al Día. Les quiero comentar que según el ministro Pito Colorito, el ministro de Trabajo Andrés Ich, no existe la posibilidad de incrementar el salario básico unificado para el 2021 y debe mantenerse de acuerdo a lo que dice la ley, es decir, $400. Y ahí viene mi pregunta, Jonathan. O sea, ¿para qué prometieron a la gente que había un consejo de salarios, que tanta vaina, que un mes reunidos? Ahí está, si ya se sabía el resultado final. Escuchemos las palabras del ministro. Las cifras que nos han dado, las cifras actualizadas, nos dan cuenta de una inflación proyectada de menos 1,01%, a lo cual se le tiene que sumar el menos 0,73% de inflación proyectada para este año. Por lo tanto, de acuerdo a lo que establece el Código del Trabajo, no hay la posibilidad de incrementar el salario básico unificado para el año 2021 y por lo tanto debe mantenerse, de acuerdo a lo que dice la ley, en $400. Ahí está. Es lógico. O sea, tiene bastante lógica. Lo que no tiene lógica es que hayan estado dándose las vueltas desde el principio. Debieron haber dicho no y punto, nada más, para no estar haciendo ilusionar a las personas, aunque claro, la subida tampoco iba a ser ostensible de $100, $200. Estamos hablando de que estaban pidiendo entre 5 y 8. Aquí, en una entrevista, nos dijo un representante de los trabajadores que a lo mejor hasta $60 podían haber pedido, pero en realidad no se puede, no se pudo y difícilmente se podrá por la situación económica en la que se encuentra en estos momentos el país entero. Sin embargo, el gobierno dice que va a mantener compensaciones. Personas que perdieron su empleo durante la pandemia van a recibir $100, por si acaso. $100 sería a razón de $8 por mes. Los $100 serían anuales como compensación. $8 Así por es. mes. Bueno, de algo han de servir, dirían muchos. No hay que ser tampoco a caballo regalado, no se le puede mirar el diente. Cualquier cosita es buena, diríamos. Pero en sí este año va a ser recordado como uno de los peores de la historia del Ecuador, no solamente por la pandemia, sino por el manejo que se realizó de la pandemia, el manejo económico que se ha realizado en el país.
y va a estar muy difícil poder resarcirse de todo lo que está pasando, porque incluso por ahí ya me llegaron noticias, lo publicaremos prontamente también, de despidos masivos también en el sector del Ministerio de Educación. Están siendo notificados con el despido en este momento personas que han estado entre 26, 27, 28, 30 años, que son tirados prácticamente a la basura y ya no tienen posibilidades de jubilarse. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está sucediendo. Esa es Están eliminando los puestos. Están eliminando, están suprimiendo los puestos. Así están mandando a la casa. Son 8.900 personas que están yendo a la casa. Wow. Y bueno, también le quiero contar que Guillermo Lasso quiere armar a la gente como medida contra la delincuencia. Esto lo dijo en un discurso con empleados de una bananera. Ya vemos la ola de delincuencia en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. ¿Y ustedes ven un policía por aquí? No hay. En el campo no hay. Por lo tanto, el padre y la madre de una familia agrícola tienen derecho a tener un arma en su casa. Para que los delincuentes sepan que si se atreven, van a recibir bala, porque no van a poder ni robar, peor, violar a las hijas o a la madre de la familia de los agricultores. Le vimos mucho a José de la Cuadra, me hace acuerdo los angurimas, o sea, no sé, en discurso totalmente populista, las armas artesanales en el campo para la caza están totalmente autorizadas, nunca han sido prohibidas, porque son precisamente armas de caza. Entonces eso sirve para cazar, para irse a la montaña, cazar guatusa, guanta, todo lo que usted quiera. Así que las armas en el campo siempre han estado autorizadas. No me vengan a descubrir el agua tibia, les digo yo. Lo que se tiene que hacer con la legalización de las armas es bajo un estudio prolijo, determinante, exámenes psicológicos. Es decir, las armas están prohibidas incluso de importar. Tiene que hacerse una norma jurídica al respecto. Las armas de caza significa que vamos a importar, las vamos a hacer, vamos a rehabilitar nuevamente los talleres que habían antes en Guaranda, en Chimbo, para que se hagan armas artesanales para la caza. O sea, facilito es hablar, implementar es lo complicado. Y hoy justamente el rector de la UTE escribía algo. Se registra 100.000 muertos cada año, homicidios, asesinatos en masa y suicidios y también accidentes en los Estados Unidos por el porte de armas. También otros están hablando de escuadrones volantes, Jonathan, y esto como medidas contra la delincuencia, pero vimos que nada de eso funcionó. Recuerde usted lo que sucedió en el gobierno de León Febres Cordero con estos recursos. Solo decir. Hubo excesos, pero tampoco se puede decir que no hubo un control de la delincuencia. Muchos empiezan, escucho voces de que volvamos a esas épocas. Creo que no hay que volver a esas épocas. Creo que hay que aprender del pasado para mejorar el futuro y poder establecer políticas de seguridad con las actuales que sirvan para estos tiempos. Todos los tiempos han cambiado. Ya no vivimos en el mismo mundo de hace 25 años atrás. Estamos ahora con otro mundo. Incluso la psicología delincuencial ha cambiado, ha variado. No podemos comparar tampoco lo que pasa en Estados Unidos. Cierto es, el señor Murray hizo un interesantísimo documental sobre el porte de armas. Son 100.000 personas, son 50 estados. 100.000 para 50 son 2.000 muertos en estado. O sea, cada estado en los Estados Unidos de Norteamérica, y no es pleonasmo, reportan 2.000 muertos por año. En el Ecuador hay 8.000 por año y somos la mitad de un estado, pues. O sea, no es la forma de comparar, pues, o sea, con todo el respeto que se merece, puede ser la autoridad máxima de una universidad, pero hay que comparar, y hay que comparar los numéricos, pues, y también el tamaño, o sea, y cuántas personas viven en Estados Unidos, y resulta que los muertos por arma de fuego en el Ecuador, son el triple, el cuádruple, el quíntuple, y no tenemos el porte de armas legalizado, que el estado más pequeño de Norteamérica. Pues. A ver, pero solo imagínense. Por ahí no va. Pero imagínense con el porte permitido. Bueno, y le quiero comentar también otra cosa. Definitivamente el presidente de la República, yo no entiendo qué es lo que hace en el cargo. Le prometo, o sea, hoy incluso yo ya puse un comentario bastante fuerte, porque, o sea, los buenos no son buenos porque son malos, y los malos no son malos porque son buenos. Eso dijo la anterior semana. O sea, cada semana ñaño una cantinflada, y el día de hoy dice, yo no quise ser vicepresidente. Estuve en el Partido Comunista, ahora es de derecha. No quiso ser tampoco presidente de la República. Ñaño, pero entonces, ¿para qué está? Veamos las declaraciones, sorpréndase.
son las más convenientes para el pueblo ecuatoriano. Pero con respecto a que ahora no soy candidato, realmente, si es que quieres saberlo exactamente, nunca quise serlo. Ni desde la primera candidatura a mi presidencia quise serlo. Sin embargo, las usted circunstancias... tiene sangre política, su papá ha hecho política. Sí, precisamente usted militaba desde joven. Sí. Y cuando uno hace política, no es que está calculando realmente, pero... La verdad es que, si bien mi padre a su momento recordaba que fue compañero en el Congreso en ese tiempo de su hermano mayor, Absalón, precisamente eso, la crítica excesiva, las tensiones exageradas que inclusive a veces provocaban hasta mal genio, el mal genio de una persona, más allá del tiempo de trabajo. Eso generó en mí que no tenga mucha efectividad por la política en su momento determinado. Si bien yo milité en un partido de izquierda durante mucho tiempo, en el periodo universitario, precisamente me decepcioné de forma profunda, principalmente con el comunismo que al final terminó siendo un mito, que ofrecía justicia, que ofrecía libertad, que ofrecía dignidad, que ofrecía, y a la final ocurrió totalmente lo contrario, como todos lo sabemos. Y esto fue la espada, la estocada final fue precisamente. Ahí está. Bipolaridad. Bueno, este sentido de victimización para que la gente le diga o pretende decir que, bueno, no quise ser y ahora me toca, para tratar de generar una empatía con los demás, diciéndole, bueno, qué pena, ya le tocó, agradezcámosle, tratando de buscar estoicidad donde no se encuentra. Entonces, son formas nada más del actuar. Ahora que hay mucha gente que empezó siendo comunista, siendo marxista, leninista, en las épocas universitarias, quien no coordinó con ideas de izquierda, después de derecha, después van cambiando. La vida real les va cambiando. Lo único que no se debe cambiar es una ideología humanista de respeto a los demás y entre todos nosotros tratar de entendernos como simples seres humanos. Baruch, Spinoza, Hobbes, es lo único que queda, ¿no? Bueno, mi querido Jonathan, y con esto, como usted no se levantó temprano, vamos a ver la entrevista que la realizar, pregrabada esta mañana, con Carlos Rabascal, quien tenía hoy una agenda bastante apretada y por lo cual hemos realizado esta entrevista que la vamos a pasar desde estos momentos. Le invito por favor a ver y posteriormente estaremos con Pedro Pablo Duarte. Él fue exgobernador del Guayas que está pidiendo emergencia en el Guayas. Se va a crear un comité de seguridad que lo van a inaugurar el próximo día miércoles en Guayaquil. Oiga, ¿y qué pasa en Quito pues? Solo le pregunto, no hay alcalde, no hay alcalde. No, sí hay, pero está en otras cosas, parece, ¿no? Bueno, dejemos. En el boli. Porque no necesariamente, porque las canchas de boli también están cerradas. O sea, yo soy mucho más pragmático de la simple observación de las cosas. O sea, lo que no me gusta a mí, por ejemplo, son los lavados de manos, cuando se lavan las manos y dicen, no sé, no es mi función. Y el día de hoy he visto con sana envidia, por ejemplo, cómo la alcaldesa de Guayaquil se reúne con el señor ministro del Interior recién nombrado. Y ya le veo al ministro del Interior que va y se pasea con los marinos en los diferentes canales, qué sé yo, en las pozas de agua, no sé. No me acuerdo cómo se dice estas cosas que tiene Guayaquil también por ahí. Entonces ya les veo que con la Marina se ponen de acuerdo, que diseñan operativos, o sea, que hacen algo, pues, o sea, por lo menos den seguridad, den sensación de seguridad. Yo me sentí inseguro de caminar en Guayaquil, lo reconozco y lo digo públicamente, pero siempre me sentí seguro de caminar, por ejemplo, en Manabí, Chone, en Crucita, Manta, Puerto Viejo, el Carmen, siempre anduve con tranquilidad. En Quito, siempre uno pensó, naciendo en mi ciudad, yo caminaba bien, tranquilo, orondo, fácilmente por cualquier lado y a cualquier hora. Ahora camino. ¿Qué pasar que no hacen? Y resulta que hay los clásicos aduladores, perros que siempre asoman. Perdóname que lo diga así, pero lo digo de frente. Y dicen, claro, pero no te das cuenta, pues pseudo periodista, que la policía es la llamada. Y yo digo, ¿cuál policía? Pues sabe, y me saco de quicio, pero después me aguanto, cuento hasta 10 y les publico y les digo, todos somos los importantes y necesarios en materia de seguridad. Y el señor alcalde de Quito, cuando se posesionó el primer día que fue cuando ganó, dijo, voy a trabajar por la seguridad de los quiteños. El Equierdes.
Ah, no, es que estoy iluminando. Claro, es que iluminar también, ¿para qué? Pues para que la gente salga a pasear, pero la gente, ¿por qué no sale a pasear? Por miedo al ladrón. Ah, es que Porque estoy te matan, preocupado del pues. turismo. Entonces se preocupa del turismo, claro, pero una ciudad que no es segura no es atractiva para el turista, pues. O sea, todo concatena, todo tiene que ser intervenido, pues, señores. Y tienen que todos coger y todos preocuparse. Pero ahora, yo digo, y ahora ojalá si alguien, por favor, va a tocar pedirle a los alcaldes del país que den haciendo una reunión para que hablen poquito, porque aquí no pasa nada. Pues. Qué feo que es No eso, hay pero hay que alcalde, no hay reconocerlo. alcalde, no hay autoridades. Pero bueno, de todo esto le No, preguntamos a Carlos Rabascal, precandidato a la vicepresidencia de la República. Todavía no ha sido calificado y vamos a ver qué es lo que nos dijo referente a varios temas interesantes, desde el juicio político a la ministra, Fondo Monetario Internacional, las deudas que deja este gobierno y la administración también de este gobierno para el siguiente. Vamos a ver. veamos. Quiero que vean esto. Bueno, esta es una entrevista pregrabada que realizamos con el precandidato a la presidencia de la República, Carlos Rabascal, debido a su apretada agenda. Nos ha dado estos minutos para poder dialogar con él. Bienvenido al señor precandidato Carlos Rabascal, ingeniero comercial quien desea llegar a la vicepresidencia de la República. Bueno, es en realidad nuestra segunda entrevista, mi estimado Carlos, a los tiempos que nos volvemos a ver. Un gusto tenerte aquí en estas pantallas a través de Ecuador Inmediato y también Riobamba al Día. Mi estimado Carlos, ¿qué es lo que pasa? Y vamos directo. Chao dolarización. Y quiero por favor colocar la siguiente entrevista que le realizan a Andrés Arauz, porque se está manipulando y se está tergiversando una parte de lo que él dice y no se está emitiendo la totalidad. Adelante, producción, por favor. Vamos, George. Y lo que es una realidad, digamos, muy cierta, es que fue un error haber entrado a la dolarización, pero es muy, muy difícil de salir de ella sin que haya una crisis, digamos, económica, social. Entonces, la política del gobierno ecuatoriano no es salir de la dolarización, de hecho, es fortalecerla, pero en un sentido heterodoxo, es decir, buscar estos medios alternativos para que la dolarización no nos expulse a nosotros, es decir, para que no ocurra procesos como los que hemos vivido aquí en Europa, en donde la rigidez del sistema monetario terminan resolviendo la problemática por el lado del desempleo, por el lado de la pérdida de valor real, del poder adquisitivo de las personas. Entonces lo que hacemos, bueno, ¿cómo generamos liquidez alternativa en nuestro sistema sin tener que necesariamente salir del dólar? Y un poco eso es lo que he tratado de comunicar y compartir con ustedes. Ahí está, Carlos. Chao la dolarización, como se está mencionando. Bienvenido. Muchas gracias, Oliver. Paso a responder concretamente. En ningún momento se está diciendo chao a la dolarización, todo lo contrario. Vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Y así lo hemos dicho en las reuniones, tanto Andrés y yo, que hemos mantenido con el sector productivo ecuatoriano. Y ahora que tú pasas y compartes la entrevista completa, queda claro que en ese momento era funcionario del gobierno anterior y dice, no es ni decisión ni política del gobierno salir de la dolarización. Y explica el por qué. Pero antes de continuar con el desarrollo a tu inquietud, mi querido Oliver, solo una precisión. Esta es la tercera vez que me entrevista. La primera vez fue una entrevista. Aquí. Sí, la primera vez fue una entrevista como la que me estás haciendo ahora. No me acuerdo si fue antes de la pandemia o durante la pandemia, creo que fue durante la pandemia. Y la segunda ocasión, bueno, de pronto no es que fue una entrevista, pero sí me tomaste una nota, llamemos así,
cuando estábamos en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Ah, ¿Sí? claro, pero no era una entrevista así de formal. Es una nota. Pero bueno, es la tercera ocasión que estoy contigo y tú sabes que yo siempre acudo a tus invitaciones. Muy amable. Vamos a desarrollar el tema. A ver, 1. Decisión política, decisión económica, decisión responsable con el Ecuador es mantener y fortalecer la dolarización. ¿Y por qué necesitamos mantener y fortalecer la dolarización? Porque la dolarización, esta moneda que no es propia, pero que la estamos utilizando, le ha dado al Ecuador un espacio de certidumbre, es decir, certeza. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos comunes, ¿qué le ha representado el dólar? El dólar le ha representado es, 1, mantener su capacidad de compra. Y por otro lado, al país, a los sectores productivos y al país en general, le ha permitido controlar la inflación. ¿Qué significa mantener la capacidad adquisitiva y controlar la inflación? 1, que sea una moneda que no pierde valor, como sí le pasó a nuestra moneda propia llamada el sucre, como le pasa a Colombia, como le pasa a Perú, que mes a mes van devaluando su moneda. ¿Y eso qué significa? Ir perdiendo su valor. Y cuando la moneda pierde su valor y viene acompañada intrínsecamente y de forma directa con un proceso de inflación, que es el encarecimiento de nuestros productos y servicios, ¿qué significa? Que el poder adquisitivo del ciudadano y de las empresas comienzan a perder espacio, es decir, te quitan la capacidad de compra. Y la devaluación y una moneda propia acompañada de devaluación constante y permanente, como la de Colombia, como la de Perú, no te permite pues planificar. Por tanto, el dólar te permite esa certidumbre, esa certeza de mantener tu capacidad adquisitiva y 2, planificar en el tiempo, porque tu moneda va manteniendo el valor y la inflación se encuentra controlada. Salir de la dolarización sería caótico y apocalíptico. No somos suicidas. A ver, lo mismo se dijo, mi querido Holger, en la época que Correa era candidato y durante los 10 años de Correa en el gobierno. Pero resulta que en esos 10 años de Correa es donde más se fortaleció la dolarización. Por tanto, lo que estamos presenciando son imaginarios que construyen los adversarios políticos para controlar, incidir y manipular la percepción y en la opinión pública. Eso es una manera de hacer política tóxica. Eso es jugar sucio. Porque la prueba está que en épocas de crisis, los gobiernos el gobierno del progresismo versus el gobierno de la derecha, ¿qué han hecho? ¿Y cómo han enfrentado la crisis? El gobierno de Correa, en época de crisis que responde al progresismo, año 2015, una disminución tremenda del precio del petróleo, año 2016, año siguiente, terremoto en Esmeraldas y en Manabí, con incidencia seria en la economía del Ecuador, un año después o meses después, incluso de la disminución del precio del petróleo, ¿qué hizo? Inyectó recursos en la economía, casualmente para mantener y fortalecer la dolarización y proteger la producción, el empleo, la salud pública y la educación pública, lo que significa es defender la vida. Entonces, no se salió de la dolarización, todo lo contrario, se inyectó recursos en la economía. Crisis de Maguad, donde en ese gobierno el señor Lasso era candidato que era el superministro. ¿Qué hicieron? 1, acuérdate, es cuestión de revisar las entrevistas. Planteaba subir impuestos. En medio de una crisis tamaña donde tenía que ayudar al sector productivo, él planteaba subir los impuestos. Está en las entrevistas, es cuestión de revisar. Sí, pero Carlos. Y 2, incautó y se generó el feriado bancario. Esas son las diferencias. Mientras nosotros incorporamos plata a la economía para mantener y fortalecer la dolarización, ellos incautan y generaron el feriado bancario. La semana anterior tenía una entrevista con Carlos de la Torre y él decía, muy bien, los candidatos no pueden querer esto, pero la banca y los importadores sí pueden llevar a una desdolarización de la economía. Y él mencionaba claramente, sacando los dólares del país y generando una crisis tan profunda en el Ecuador y luego que el responsable sea el gobierno que venga. Bueno, eso te da Carlos Vitocayo, Carlos de la Torre tiene razón en ese sentido. Porque, a ver, ¿cómo se mantiene la dolarización? Con dólares. Claro. O sea, tú no puedes mantener la dolarización tan solo con un discurso. Tú tienes que mantener la dolarización con dólares. ¿Qué significa eso? Incremento de nuestras exportaciones.
atracción de inversión extranjera directa o de inversión nacional que se encuentra fuera del país. E inversión nacional local que se inyecte esa inversión también, acelerando la rotación de los recursos monetarios en la economía interna. Y el otro es el endeudamiento. Este último va a ser menos probable por las realidades que hoy estamos viviendo y por el nivel de deuda que tenemos. No significa que no vaya a haber deuda, significa que no hay mucho espacio en ese sentido. Por tanto, te queda poco espacio. Aquí mi querido Olger, tenemos que pensar que hay que actuar rápido para sacar al país de la crisis, ¿verdad? Pero vamos a los antecedentes. Si no entra dólares a la economía, ¿cómo vas a mantener la dolarización? Entonces el gobierno nuevo lo que va a tener que hacer es controlar la salida de capitales y en paralelo atraer, incrementar las exportaciones y atraer inversiones. El tema aquí pasa el cómo. Y te digo por qué es importante entonces tener estos mecanismos de fortalecimiento de la dolarización para poderla mantener. Año 2018, déficit de la balanza comercial no petrolera, menos 4.700 millones de dólares. Es decir, compramos más al exterior de lo que vendimos al exterior. Año 2019, déficit de la balanza comercial no petrolera, menos 3.700 millones de dólares. Se vuelve a repetir, compramos más al exterior de lo que vendimos al exterior. ¿Qué lo recompuso? La balanza comercial petrolera. Pero tenemos otro problema, que es la balanza de pagos, donde ahí está todo lo que entra y todo lo que sale, y hay una presión fiscal tremenda. Entonces, ¿qué tenemos que mejorar entonces en este sentido? Es establecer un modelo económico y productivo que no sea dependiente del petróleo, pero en paralelo. Eso no significa dejar el petróleo bajo tierra. ¿Eso qué significa? Más bien, aprovechar el petróleo para mejorar los ingresos petroleros. Pero tú me dirás, ¿pero cómo vamos a mejorar los ingresos petroleros si el precio está a la baja? Sí, está a la baja, pero tenemos que incrementar el volumen de producción. Hoy estamos en 500.000 barriles, hay que incrementar a 750.000 barriles hasta el 2025 para incorporar nuevos ingresos. Y si el precio del petróleo sube, entonces tendríamos por volumen y por precio. Y ahí vamos a tener mayor recursos y mayor liquidez. Eso es un paso. El otro paso es comenzar a reestructurar todas las obligaciones que tiene el país a efecto de ¿qué? De alivianar la caja fiscal. Hablamos Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, renegociación de la deuda con el fondo y con los multilaterales, y eso creo que es el mayor temor que tiene en este momento, porque mira, 2.000 millones estarían por llegar en este fin de año. Y según nos dice, ¿no? Nos cuenta el Ministerio de Economía que han sido tan responsables que les quieren dejar con 2.000 millones más para el próximo gobierno, que inicia en mayo. Ese es el cuento. Claro, nos quiere dejar con 2.000 millones, pero con las condiciones de 3.000 millones e incrementar la carga tributaria. Y eso no lo podemos aceptar. A ver, cuidado, esos 2.000 millones tienen una contraparte y un costo. Es, señores ecuatorianos, tengan la soga, álenla y estrangúlense. Eso no lo podemos evitar. Tenemos que sentarnos con el Fondo Monetario Internacional a decir, señores, respetamos la institucionalidad del país, pero no lo podemos cumplir, no porque no queramos, sino porque no queremos. Porque lo que usted me está pidiendo es decirle al pueblo ecuatoriano, póngase de rodillas y muérase. Y eso no podemos aceptarlo. Tenemos que entrar entonces a un proceso de reestructuración con el Fondo Monetario Nacional. Pero de forma transparente. ¿Qué significa de forma transparente? Poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué significa de forma transparente? Decirle al pueblo ecuatoriano cuáles son los trámites de negociación. Argentina lo pudo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puede hacer Ecuador? ¿Qué tiene Argentina que no tengamos nosotros? O sea, si somos repúblicas igual. Es decir, aquí lo que faltó es liderazgo. Aquí lo que faltó fue voluntad y decisión de carácter político. ¿Faltó? Internacional. ¿Faltó eso, Carlos, o es que acaso quienes estaban negociando ya estaban esperando prebendas como lléveme por favor al Banco Mundial para ser funcionario? Pues el exministro ahora ha sido premiado, él formó parte se nos burló y ahora está en otro país disfrutando de las mieles de lo que él mismo preparó, Carlos. Pues es una completa burla al país. Suscribo lo que acabas de decir, por supuesto que es una burla al país. Y mayor irrespeto a la inteligencia, el informe del Procurador General de la Nación. Por supuesto. Eso es peor todavía. Pero vamos a lo siguiente. El tema es por qué pasó eso. A ver, vamos a los antecedentes. Si en medio del pico de la crisis sanitaria,
donde se nos morían nuestros hermanas y hermanos, ¿verdad? En las calles, y se contagiaban en las calles y de manera masiva. Se toma $2.000 millones de la salud y de la educación para pagar anticipadamente una deuda que vencía recién en el año 2022 y en el año 2023. ¿Qué te hace pensar? Por lo menos te vuelves mal pensado, pues. ¿Cómo vas a anticipar el pago de una deuda en el 2022 y en el 2023 cuando tu gente se te está muriendo en la calle? O sea, es evidente que la prioridad del gobierno nacional de Moreno y Lasso prefirió anteponer los intereses de los acreedores de la deuda externa que a su propio pueblo, que a sus propios hermanos y hermanas. Entonces, eso te hace pensar. Por eso hay que auditarlo para ver y establecer responsabilidades y que sean los organismos judiciales y las instancias judiciales que actúen, porque eso es atentar contra la vida. Eso puede constituir a un crimen de lesa humanidad. Es por eso, Carlos, que tal vez se están dando la vuelta entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, y pregunto, porque los mismos actores políticos que se encuentran dentro del Consejo y del Tribunal han formado parte de estos movimientos y partidos políticos y se están lanzando la pelota, que ahora no, que ahora sí. Incluso Michael Aulestia, la semana anterior que estuvo acá en una entrevista y quien te iniciara también una acción de impugnación y dice que tú eres accionista por 30 centavos, por $3, me parece. Él fue claro en decir en este mismo medio que ellos iban a seguir con estas acciones hasta el mes de enero, hasta que ustedes queden completamente descalificados. Y lo dijo aquí, o sea, clarito. Yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué no les dejan participar? Pues, y él dice, porque están fuera del tema democrático. ¿Y por qué no siguió con esa misma acción con el señor Lasso? Porque que yo sepa, $3 no es una participación mayoritaria, ¿no? Y los reglamentos y el marco jurídico es claro, porque hace la excepción. Y sin embargo, el señor Lasso, que es accionista mayoritario, a él no lo apeló, a él no le impugnó. ¿Por qué a mí sí? Las cosas caen por su propio peso. Hay una estrategia querer y pretender impedir nuestra participación. Lo sucedido, estamos día lunes, lo sucedido el día sábado con el Tribunal Contencioso Electoral es una vergüenza. Es una resolución completamente antijurídica. Es decir, un organismo superior no asume su competencia y renuncia a su competencia para poder resolver y le devuelve al Consejo Nacional Electoral sobre un tema que adicionalmente ya está resuelto. Porque si tú lees la resolución ya no tiene que ver con las acciones de Carlos Rabascal por $3 en el Banco Guayaquil, que además fue un regalo de mi abuelo, que ni siquiera yo la compré, ¿ya? Sino que tiene que ver con la apelación del señor Arboleda y del señor Freire, que no representan a organización política nacional alguna, sino que hablan a título personal, apelan a título personal. Y la normativa electoral, derecho electoral, establece que quienes pudiesen apelar e impugnar tienen que ser representantes o tienen que representar a organizaciones políticas. Y como lo nuestro es una precandidatura nacional, tiene que ser a través de un partido nacional. Primer punto, ahí primer error, no se debió haber admitido. Segundo error, ¿qué aducen ellos? La vida jurídica, que como fuerza, compromiso social, lista 5, no tenía vida jurídica. Mal en una alianza se puede hacer la lista 1 con la lista 5 porque según ellos no había vida jurídica de la lista 5, fuerza, compromiso social. Pero, ¿qué pasa? Esta fuerza, compromiso social ya tiene tiene vida jurídica. Si ya fue resuelto por el mismo Tribunal Contencioso Electoral en la sentencia número 83, pues. Por tanto, ¿de qué están reclamando? ¿Qué están apelando? ¿Y por qué el Tribunal Contencioso Electoral se presta para aquello? No hay otra respuesta, Olga, que aquí no se trata y no se está actuando conforme a derecho electoral. Se está actuando con una agenda política de beneficiar a un político, a un candidato, en desmedro de un capital, de una organización política que es hoy por hoy la mayor fuerza política del país y que va liderando en las encuestas. Pero por esa falta de transparencia, Olga, hemos presentado queja ante Naciones Unidas. El Ecuador es suscriptor, y con esto termino, pero esto es importante, Olga, que tengo que explicar. El Ecuador es suscriptor del Tratado de Derechos Políticos y Civiles con Naciones Unidas. Suscriptor. Entonces, cada tratado de Naciones Unidas tiene un comité. Hemos presentado una queja ante el Comité de Derechos Políticos y Civiles para que ellos actúen
y en el corto o en el mediano plazo tendrán que presentar una medida provisional que es equivalente a una medida cautelar, si se quiere, y será de carácter vinculante, obligatorio para el Estado ecuatoriano. Y esta semana, Dios mediante, vamos a presentar otra queja al Consejo de Naciones Unidas para solicitar la presencia de un relator para que evalúe, monitoree y diga si este proceso electoral carece o no de transparencia. Carlos, en una entrevista que tú das en la mañana mencionas, cuidado se juega con fuego. ¿A qué se refiere esa palabra, cuidado se juega con fuego? Tú me habrás escuchado también otra frase, citando a Gandhi: la no violencia y la paz son inseparables. Nosotros somos portadores de la verdad y por tanto defendemos la verdad en paz. Y si bien hemos convocado una movilización ciudadana al amparo del derecho a la resistencia establecido en la norma constitucional, lo hemos hecho en santa paz. Y toda esa movilización, el pueblo ecuatoriano, todo el Ecuador es testigo que lo hemos hecho en paz. Hemos ido venciendo obstáculo por obstáculo y hemos ido venciendo obstáculo por obstáculo conforme a derecho. Eso nos da la verdad a nosotros. Verdad y paz, inseparables. Pero cuando ya se pretende violentar la democracia, atentar contra los derechos de participación, ya están generando un atentado contra la institucionalidad democrática del país y van a generar y pueden generar una reacción ciudadana. Y ahí lo responsabilizamos al gobierno nacional, al movimiento Creo y a las autoridades electorales, tanto el Consejo Nacional Electoral como al Tribunal Contencioso de lo Electoral. ¿Quieren retrasar las elecciones, Carlos? Es evidente, es evidente. A ver, si la propia Diana Tamaín ya está hablando de eso. Te está diciendo que en todo, entre apelación que va, apelación que viene y la falta de resolución y de asumir la competencia, ¿qué va a pasar? El Tribunal Contencioso Electoral se la devuelve al Consejo Nacional Electoral. ¿Y el Consejo Nacional Electoral qué va a decir? Me ratifico en lo ya resuelto, ¿verdad? Pero esa resolución del Consejo Nacional Electoral puede ser apelada y esa apelación va a tomar su tiempo y luego va a ir al Tribunal Contencioso Electoral hasta que el Tribunal Contencioso Electoral decida reunirse y evacuar el tema. Eso tranquilamente podemos llegar a fines de diciembre o principios de enero. ¿Y qué dijo Diana Tamaín? Dijo, todo esto, y no es el único caso, no es el nuestro, ¿ah? Está el de Álvaro Noboa también. Entonces, dice que este tema, si llega a enero, se va a complicar la organización y la logística, porque al no existir binomios definidos, ¿cómo mando a hacer las papeletas electorales? Dice. Entonces ya se está hablando entonces y se deja entender entre líneas que como no van a estar listos, entonces ¿qué van a pedir? El diferimiento de la primera vuelta. Virgen María Purísima, no más, por Dios, no más, Carlos, no más. Un pueblo que está muriendo, un pueblo que le están masacrando en las calles. Carlos, el tema de la inseguridad es bárbaro. Ustedes ven en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades, están matando, están asesinando. ¿Y qué se hace frente al tema de la inseguridad? Y te debo preguntar esto, porque muchos hablan armar a la gente y otros, en cambio, hablan que se vengan nuevamente estos antimotines, los que había en el Ecuador en el tiempo de León Febres Cordero. O sea, Carlos, ¿cuál debería ser el camino? A ver, ese es el reflejo de la destrucción del Estado. Este gobierno, que representa a la derecha, nos ha llevado a ser un Estado fallido. Por tanto, aquí ya no solo hay que construir sobre lo construido de los 10 años de Correa, sino reconstruir lo destruido de este gobierno. Y el tema de seguridad es tan importante y tan delicado que hay que trabajarlo en 3 frentes. En un frente, la recuperación del empleo, reactivando el sector productivo. Pero para eso primero tenemos que dar un estímulo para activar el consumo. Porque en la medida que activemos el consumo, por eso hablo de un estímulo de parte del Estado para activar el consumo. Porque en la medida que activemos el consumo, ¿qué pasa con el consumo? ¿Qué es el consumo? Es que hay un Olger Guerrero y 17 millones de Olger Guerrero que si tienen algún estímulo económico de ingresos, ¿qué va a hacer? Va a comprar, pues. Y el momento que compra productos, y tenemos que asegurarnos que sean nacionales, ¿qué va a pasar? La producción se va a incrementar porque ya hay gente que va a comprar, porque el sector productivo no va a producir para que nadie le compre. Sería absurdo.
Entonces, ahí sí va a comprar. Y si hay consumo, porque tienen ingresos y la producción sube, el empleo sube, la inversión sube. Esa es la ecuación de la economía, de crecimiento económico y desarrollo que este gobierno no la ha entendido y que la derecha no la entiende. Porque para la derecha solo es restar, 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 restar. Y eso es una equivocación en economía. Si la economía es una herramienta, ¿para qué? Para el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. Y el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos pasa por la estabilidad. Y la estabilidad pasa para que ustedes tengan ingresos y que tengan trabajo. Y luego, entonces, ahí se va reactivando el sector productivo y se va recuperando el trabajo. Mayor represión, entonces, mayor represión no es la solución, Carlos, a través de los escuadrones volantes que están pidiendo. No, ¿cómo va a ser la solución? Lo que sí hay que hacer, evidentemente porque el problema ya está. No vamos a esperar, en la lucha contra la delincuencia. Ese es el segundo frente, tener una fuerza de seguridad no represiva, sino de inteligencia. En vez de estar pinchando los teléfonos a los políticos, a los periodistas, dedíquense a crear un sistema de inteligencia contra la delincuencia para poder proteger la seguridad. Y te digo que hay cosas tan absurdas. Por ejemplo, yo me he reunido con los pescadores artesanales en las provincias que visité entre el 18 de octubre y el 17 de noviembre. He estado en Los Ríos, en Guayas, en Santa Elena, en Manabí, en Santo Domingo y en Esmeraldas. Me refiero a las costeras, a las provincias costeras, evidentemente. ¿Sí? ¿Y qué me dicen los pescadores artesanales? Me dicen, miren, cuando nosotros salimos a alta mar a pescar, porque están saliendo fuera de las 8 millas, dicen, nos roban los motores fuera de borda. Y hemos pedido que nos protejan. Y entre la Policía Nacional y la Armada se pasan echando la pelotita por falta de voluntad y decisión política y de articulación entre las instituciones del Estado. ¿Cómo se resuelve eso? Con voluntad y decisión. Pues. Hay que crear entonces una unidad de vigilancia costera. ¿Cómo se resuelve eso? Si son los motores fuera de borda, la carne para los delincuentes, cambiemos a motores estacionarios con un plan de renovación de las embarcaciones de la pesca artesanal. El mismo ejemplo sirve para la seguridad. Creemos una fuerza de seguridad con inteligencia. Creemos una fuerza de seguridad interna, ciudadana, con articulación dentro de los distintos territorios. En Guayaquil está disparada la inseguridad. ¿Pero por qué? Porque falta articulación. Entonces tenemos que también trabajar en ese frente, no represivo, sino proactivo, de inteligencia, para anticiparnos. Y el otro tema es la función judicial, porque ¿de qué sirve el esfuerzo de la policía si después la función judicial los va a dejar libre? Eso es absurdo. Entonces ahí sí tenemos que trabajar. Que lo estamos viendo todos los días. Así es. Listo, Carlos, estoy finalizando, por favor, últimas palabras. ¿Estuvo bien o mal el juicio político a la ministra María Paula Romo? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Sí. Bien. Bien sacada, ¿ya? Sí. Andrés Michelena, ¿debe ser o no debe ser? Perdón, ¿qué me decía sobre María Paula Romo? O sea, bien censurada, bien destituida, a tal punto que sabían que la iban a destituir, que el presidente, momentos antes, le aceptó la renuncia para evitar la sanción de los 2 años de no poder ocupar una función pública, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no? El tuit de Guillermo Lazo, que es lo que decía, que él espera que ella colabore con su gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde tú ves la falta de interpretación del sentir de un pueblo, ¿no? Andrés Michelena, por el primer caso que sale, de muchos que vendrán respecto a propagandas y pautas, la Fiscalía ha iniciado ya acciones, dice que ya le van a comenzar a investigar. ¿Crees en esa función también la Fiscalía como ente de investigación real en el Ecuador? ¿O solo se ha convertido en un sistema de persecución para ciertas personas? Yo creo que la Fiscalía se volvió selectiva. Y en todo caso, si ya inició esta investigación, ojalá que también inicie la investigación sobre los INA Papers, ¿no? Respetando siempre la presunción de inocencia y el debido proceso. Pero hace bien en investigar. Tiene que investigar. Perfecto. El tema es que no sea un show la investigación. Carlos, por favor, ¿cuántos casos tenemos de COVID? Las preguntas complicadas que siempre dejo para el final. ¿Cuántos casos de COVID tenemos en el Ecuador?
Y usted que me está tomando la lección, mi querido Olger. A ver, es que ya han pasado por aquí candidatos a la presidencia que no tienen ni idea cuánto. A ver, ustedes van a tener que enfrentar este tipo de cosas de llegar al poder y ni siquiera saber un cálculo, un aproximado. Yo le voy a responder, pero a través de políticas públicas. Según cifras oficiales, 192.000 contagiados, 13.000 fallecidos según muertos, cifras oficiales, lo cual es mentira. Hay muchos más fallecidos en el Ecuador. En el mundo, ¿cuántos estamos con infectados y muertos? Creo que supera los 60 millones. Creo que están en el orden de los 62 millones de infectados a nivel mundial. ¿Y muertos? Lamentablemente, 1.500.000 personas que han fallecido. El día de hoy se acaba de publicar que recién estaría llegando la vacuna de ser ya aprobada para marzo, Carlos, marzo del 2021. Nos mienten y nos mienten. Acá un ministro que nos dice que ya incluso íbamos a producir vacunas cuando ni siquiera se sabe la efectividad ya real de una sola. Pero así es como nos mienten. Bueno, ¿qué decir? Es lamentable porque el tema de las vacunas es un tema delicado por una sencilla razón. Porque, ok, cuando tengamos la vacuna ¿y qué vamos a hacer con los vulnerables de la patria que no tienen ingresos, que viven, 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad? ¿Cuál va a ser la posición del gobierno? ¿Cuál va a ser las políticas de protección social para asegurar a esos sectores que no tienen? Entonces, ahí tenemos que hablar. Nosotros, y lo ha dicho Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia por la lista 1 en alianza con la lista 5, estamos hablando con Argentina para poder acceder a esas vacunas en su momento. Listo. En una palabra, Lucio Gutiérrez y su tanque anticorrupción. Incentivo a la violencia. Guillermo Lasso y bonitas son las cifras económicas. Guillermo Lasso y qué, perdón. Bonitas son las cifras económicas, aduciendo al machismo. A ver, entonces ahí hay dos temas. El uno, banquero que pretende haber salido de la Junta Monetaria para gobernar el país porque ya no es Junta Monetaria. Y sobre el tema del machismo, que no ha entendido el sentir y de la necesidad de un país de recuperar la dignidad y reivindicar los derechos de las mujeres, que pretende identificar a las mujeres como un objeto bonito que para conseguir novio tiene que vestirse bonito. En una palabra, Diana Atamaint. Escepticismo. Tribunal Contencioso Electoral. Falta de transparencia. ¿No se arrepiente, Carlos, de haber entrado en este tema? Ay, mi querido Olger, todo lo contrario. Porque yo soy luchador, no me inmovilizo y no puedo ser testigo viviente de que el Ecuador se nos esté deteriorando y que se quieran robar la institucionalidad del país. Todo lo contrario. Hay que luchar junto a un pueblo para que ese poder popular nazca desde las bases y para poder recuperar el país, para recuperar el futuro, logrando una verdadera institucionalidad democrática e igualdad de oportunidades para nuestra gente. Al amparo de principios de justicia social, inclusión económica e inclusión social. Esa es la sociedad de bienestar que necesitamos. ¿Usted cree en la reencarnación? No. Pues quiere que le diga algo, y le vuelvo a repetir, algo que hace mucho tiempo hablamos. Usted ha vuelto y está reencarnando a Jaime Roldós Aguilera. Solo digo, solo digo. Sería un honor. Sería un honor. Será por los lentes a lo mejor, pero sería un honor. No, incluso por los discursos y la visión. Gracias a Carlos Rabascal, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimo gusto el haber compartido esta entrevista. Nos retransmite. Oliver, permítame, uno hace así, ¿verdad? Cuando uno hace así, Ajá. Dice, muchas gracias, de acuerdo, vamos para adelante. Hoy no le voy a hacer así, pero le voy a hacer así, que significa lo mismo. ¿Lista? Yo pensé que me iba a hacer otra cosa. Mi querido Carlos, siempre todo un gusto. Vea qué diferente es hacer una entrevista amena, pero también para que la gente entienda qué es lo que está sucediendo en nuestro país, con la seriedad que merecen, los temas que merecen y también distendidos al final. Gracias, Carlos. Hasta una próxima. Un fuerte abrazo. Y usted está de Papá Noel con el árbol atrás. Qué bien. Un abrazo. Por supuesto. Desde octubre pusieron aquí en la casa. Desde octubre para poner ya el ánimo navideño. ¿Cuántos días faltan para Navidad? 31. ¿Cuántos días faltan para las elecciones? Para Navidad no, para fin de año, 31. Para fin de año, perdón, 31. ¿Cuántos días faltan para las elecciones?
Es el... ¿Me cogió? ¡Me cogió! Ahí te quiero ver. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? 70. Ya te tendré otras preguntas capciosas. Gracias, Carlos. Hasta una próxima. Un abrazo, cuídate. Chao, hasta pronto. A ver, me dicen que estoy con el micrófono muteado. ¿Estoy bien? Ya está prendido, ya está prendido. Ahí está prendido el micrófono. Chévere, interesante las declaraciones de Carlos Rabascal en torno a diferentes temas, ¿no? Bastante interesantes. Una ideología diferente, una filosofía de vida, filosofía política bastante humana. Veamos qué pasa, veamos cuál es el discurso que cala en la preferencia electoral del ecuatoriano. Para unos les gustará, a otros no les gustará. El deber del periodista nada más es informar, preguntar, y la gente será la que tome la decisión final. Verá, yo le voy a contar otra cosa. El siguiente invitado fue gobernador de este gobierno, valga la redundancia, por lo de gobierno, gobernador del Guayas, y él está pidiendo la emergencia, escúchese bien, en seguridad para el Guayas. Él es quien viene a continuación, Pedro Pablo Duarte. Vamos a recibirlo entonces, Jonathan. Vamos a ver. Gracias por esperarnos. Muy buenas noches, Pedro Pablo. Bienvenido a este programa. Siempre agradecidos por tener de diferentes visiones. Aquí no importa, aquí lo que interesa es conversar, dialogar. Usted ha planteado el que el gobierno nacional declare una emergencia debido al tema de seguridad. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Olger. Buenas noches, Jonathan. Y un saludo para toda la audiencia. Efectivamente, es un pedido que recoge el clamor ciudadano debido a los altos índices de violencia, debido a la cantidad o al incremento de muertes violentas que llevamos acá en la zona 8. Son más de 400 personas fallecidas víctimas de la delincuencia, con lo cual amerita que sea tomado y que se ponga en el tapete de la discusión este pedido que recoge, como insisto, el clamor del ciudadano. Señor Duarte, buenas noches, ¿cómo está? ¿El pedido de emergencia sería solamente para la zona 8 o sería ya a nivel de país? Porque en realidad la situación de la inseguridad se está tomando ribetes alarmantes, no solamente en Guayaquil, no solamente en la provincia del Guayas, en Manabí, que corresponden a la zona 8. Estamos viendo que en Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, la delincuencia arrecia y con bastante fuerza. Los niveles de violencia son bastante altos comparados con los niveles de violencia que tenían antes las mismas bandas delincuenciales u otras bandas que operaban en estos sectores. Efectivamente es un tema preocupante a nivel nacional, pero los índices o las cifras, las estadísticas determinan de que la zona 8, que es Guayaquil, Durán y Zamorondón, son las que tienen mayor incremento de violencia, no el resto de otras provincias, afortunadamente. Efectivamente, hay que preocuparse, pero lo que está ahora sucediendo en el Guayas es realmente incontrolable. El día sábado hubo 2 nuevas muertes violentas. Hace un par de días mataron a un señor porque estaba abriendo su local comercial, es decir, está incontrolable. Y para ello pedimos un sinnúmero de cosas que son fáciles de realizar. Cuando yo estuve en la gobernación, yo renuncié hace 5 meses a la gobernación de la provincia del Guayas, ejecutamos, por ejemplo, en diciembre, un plan que llamamos Diciembre Seguro. ¿En qué consistía? Sabemos que vienen migrantes a pasar Navidad acá, Navidad y fin de año, que vienen de otros países cargados de regalos para sus familiares. Sabemos de que hay un alto flujo de personas en los centros comerciales, en las avenidas principales, en la bahía, por ejemplo, o en el centro de la ciudad. Ahí nosotros pusimos carpas que fueron retenes policiales con policías debidamente equipados con su motocicleta en 30 puntos de la ciudad de Guayaquil. Esto permitió dar una cobertura adicional a otros operativos y brindar seguridad a casi 400,000 personas durante todo diciembre. Ese plan no se está ejecutando. Ese plan respetuosamente y comedidamente lo puse a disposición de las personas, de las autoridades locales,
para que lo puedan ejecutar. El tema de la inseguridad es un engranaje. Aquí son diferentes actores que deben estar involucrados. Por ejemplo, Policía Nacional, por ejemplo, Fuerzas Armadas, por ejemplo, Comisión de Tránsito del Ecuador, por ejemplo, la ATM que maneja el tránsito a nivel de Guayaquil, por ejemplo, la empresa privada, por ejemplo, las empresas de seguridad. Son, por ejemplo, también las mesas que se deben de establecer para darle seguimiento a la actuación de ciertos malos jueces y ciertos malos fiscales, no son todos, pero por ejemplo lo que pasó en la capital, que detuvieron a 2 personas y los liberaron pagando una fianza de $500. Eso es absurdo, eso es una burla, eso causa indignación en la ciudadanía y la ciudadanía ya está hasta aquí, está harta, ya no aguanta más. Pero Pedro, son algunas medidas. Pero Pedro, por favor, el día de hoy justamente en Guayaquil se instaló este denominado Comité de Seguridad, auspiciado por el nuevo ministro de Gobierno y también solicitado por la alcaldesa. ¿Esto no iría en línea también del plan y del tema que ustedes ya estaban manejando antes? Bueno, celebro la determinación del nuevo ministro que venga acá a la ciudad de Guayaquil, que es donde hay Guayaquil tiene la mayor tasa de delincuencia en el país. Celebro que esté aquí, celebro que sea un ex policía. El general Pazmiño estuvo a cargo en su momento de la zona 8, con lo cual conoce muy bien el territorio. La problemática. Otra cosa, la problemática, Olger, y sin salirme del tema, y Jonathan, otra cosa que se debe diferenciar también, el Ministerio de Gobierno tiene que separar al Ministerio del Interior. Así es. Un ministro no puede tener los 2 ministerios a cargo, porque o hace la política o hace la seguridad, y por supuesto no politizar tampoco la seguridad. Entonces me parece que una tarea para el próximo presidente que gane, que realice un planteamiento en el cual se pueda separar lo uno con lo otro, para que cada uno haga lo que debe hacer en el momento oportuno. Entonces, volviendo al otro, celebro que esté aquí, celebro que vengan 500 nuevos policías, pero repito, no basta con traer policías, basta con hacer las mesas de seguridad y las mesas de justicia que nosotros hicimos desde el día 1 cuando subimos la gobernación, para poder dar seguimiento a la actuación de los jueces. ¿De qué sirve el buen trabajo de la policía si un mal juez o un mal fiscal lo va a liberar? Es absurdo, es hasta frustrante para el policía que arriesga su vida para que luego unos delincuentes, entiéndase, ciertos malos jueces y ciertos malos fiscales, liberen a los pillos. Entonces, es un tema que debe ser abordado con seriedad y con determinación. Es una pandemia que estamos viviendo, que es la pandemia de la delincuencia. Señor Duarte, la pregunta que siempre se me viene a la mente, siempre hablamos de cómo combatir la delincuencia, prevenir, pero no nos damos cuenta muchas veces que es un problema de ley también. Generar una reforma a la ley, a la norma jurídica, siempre he pensado yo que el mayor problema de nuestro Código Orgánico Integral Penal es el espíritu de la ley, que solamente puede ser reformado con una Asamblea Nacional Constituyente, el espíritu de la ley de las famosas instituciones pro reo, que cogen los procesos abreviados, se declaran culpables, les rebajan a la tercera pena, que el arreglo con la víctima, llegan a un acuerdo, y que eso no significa que se le deje libre, sino que tiene que disminuirse la condena, y lo cual ha sido malentendido, y como la regla es ayudarle al reo, entonces resulta que la ley termina beneficiando al reo y no defendiendo a la sociedad. Ahora, ¿cómo sería menester una asamblea constituyente después de estas elecciones para cambiar estas cosas en el espíritu de la ley? ¿Necesitamos una reforma así de grande? Yo diría que sí, Jonathan, usted lo ha dicho con claridad, mejor imposible. Yo me sumo a sus palabras. Son leyes prodelincuenciales que protegen más al delincuente, al sicariato, al que roba, al que viola, al que asesina, que a la propia víctima. Está bien respetar los derechos humanos, todos tenemos derechos humanos y está bien que los respetemos, pero los ciudadanos que somos víctimas y somos la mayoría de ecuatorianos no podemos seguir en, digamos, desnivel con los delincuentes. Entonces, si usted me permite, yo tengo algunos puntos que son, digamos, claves que podrían servir y que los pongo como sugerencia para que las autoridades pertinentes lo tomen. Primero, eliminar esas leyes prodelincuenciales. Segundo, eliminar la tabla de drogas que ha dañado generaciones enteras y que ahora usted por 25 centavos de dólar, usted ve a muchachos de 8, 9, 10 años consumiendo H en las calles. Yo recorro a diario prácticamente todos los cantones, cuando puedo, todas las provincias del Guayas. Y es indignante ver en cantones como Pedro Carbo, Isidro Ayora, El Triunfo, muchachos de 10 años en las calles
idos completamente por el consumo de drogas. Entonces, decíamos, leyes prodelincuenciales, eliminarlas, eliminar la tabla de drogas que no sirve para nada, dotar de armas a la policía. La policía tiene que estar bien equipada para poder realizar su trabajo. No puede ser que los delincuentes tengan mejores armas que la propia policía. Y si no hay suficiente dinero porque estamos atravesando una crisis económica, entonces hagamos una gestión con la empresa privada para poder dotar de equipamiento necesario para que la policía se sienta segura y pueda salir a realizar sus trabajos, sus operativos. Realizar operativos en zonas calientes. Todos conocemos dónde están las zonas calientes. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, es en Socio Vivienda 2, en un sector del Guasmo que se llama Punta Recha, en lo que es Trinitaria. Es decir, conocemos ya dónde están. Ahí es donde se tienen que hacer operativos con la policía, con las Fuerzas Armadas, para detectar las armas, con la Comisión de Tránsito, etc. La mesa de seguridad que menciono, la mesa de justicia que menciono, y aquí voy a ser claro en lo que voy a decir, y esto puede no gustarle a la mayoría y a otra mayoría sí le puede gustar. Ecuador es un país que recibe a todo extranjero con los brazos abiertos, pero aquí, señores, extranjero que venga a delinquir en ese momento tiene que ser capturado y deportado. No podemos ser permisivos con la delincuencia, no podemos permitirnos que vengan extranjeros aquí a delinquir, a robar, a matar. Y ojo, no estoy generalizando, no estoy estigmatizando, estoy diciendo las cosas como son. Persona que se le acoja delinquiendo, esa persona tiene que ser deportada en su país. Aquí seguimos siendo permisivos y abiertos y receptivos con el turismo. De acuerdo, por supuesto que sí, es importante que lo hagamos, pero no a las personas que vengan a delinquir, y a eso sí tenemos que ponerle mano dura. Señor Duar, una cosa que acaba de decir, permítame, Guerrerito, una cosa que acaba de decir el señor Duar, que es bastante importante: las Fuerzas Armadas. Usted dice, hay que cambiar la regulación de las Fuerzas Armadas porque siempre el pretexto ha sido de que ellos están preparados para otro tipo de para la guerra. Por eso no salen. Y no salen a las calles y les tenemos en los cuarteles cuando la gente está pidiendo. Recién acabo de ver en Machala que por las autoridades están saliendo a hacer controles de armas, controles de carreteras, cacheos. Entonces, yo creo que con la actual legislación se puede hacer, y tocaría aumentar con decretos nada más y sacarles pues a las calles a hacer prevención, creo yo. O tenemos que cambiar la ley, señor Duarte. Estoy de acuerdo, yo creo que con un decreto ejecutivo sería más que suficiente darle la orden a las Fuerzas Armadas para que salgan y hagan su trabajo. Efectivamente, gracias a Dios no estamos en guerra con nadie, pero nuestra guerra es interna con la delincuencia. Entonces los militares tienen que sumarse también con el equipamiento, con el expertise y con su contingente para poder solventar los duros momentos que estamos viviendo como país. Así es. Pedro, por favor, para finalizar, ¿usted cómo ve esta posibilidad y lo que ya se está creando? Algunos candidatos a la presidencia incluso están mencionando el tema del porte de armas, el porte de armas desde la ciudadanía, como defensa frente a la delincuencia. Mire, yo estoy a favor del porte de armas siempre y cuando se cumplan con los debidos permisos y exámenes psicológicos, incluso para poder determinar si esa persona está apta o no. Cuidado, el remedio no sale más peligroso que la enfermedad. Pero es importante que la ciudadanía, por ejemplo, un señor fue víctima de la delincuencia, lo mataron a tiros, estaba en su comercio, en su lugar de trabajo, en completa indefensión, no se puede defender. Entonces sí estoy de acuerdo, por ejemplo, en la agricultura, para eliminar un poco o reducir el abigeato, que es cuando se le roban el ganado, y eso es algo que agobia mucho a la provincia de Guayas, que tengan la capacidad de defenderse. Sí, estaría de acuerdo en eso. No quisiera que se politice y que ciertos candidatos, bueno, yo no soy candidato a nada, eso es importante mencionarlo, yo no estoy en la función pública, hago un cierto aporte como ciudadano más indignado por todo lo que está ocurriendo, y que creo que hace falta la determinación de las personas que están en cargos importantes en el poder a nivel nacional y a nivel local, porque aquí con una reunión del COE cantonal también se pueden determinar y poner en el tapete todas estas sugerencias. Y por último, también establecer vigilancias ciudadanas. Hay que empoderar, hay que hacer parte al ciudadano, de poderlo empoderar, capacitarlo para que se conecte directamente un barrio determinado con la Policía Nacional y que tengan línea abierta, línea segura, y que desde el propio barrio se puedan defender ante la ola inmensa, enorme que está inundando nuestro país, que se llama la delincuencia. Muchísimas gracias a Pedro Pablo Duarte, y déjeme decirle una cosa, yo soy muy honesto y muy sincero. Usted, un muy buen gobernador,
se le fue por ahí alguna frase cuando estuvo de gobernador frente al tema de COVID, pero sin embargo, usted se equivocó de gobierno porque usted debía haber estado en otro y créame que usted realizó una muy buena gestión. Déjeme decirle, justamente por este tema de las mesas de seguridad, se vio el trabajo, se vio la implementación y bueno, hay que felicitar también a las personas cuando realizan acciones frente a la comunidad. Y fíjese, usted, como lo ha dicho, no está de candidato y eso también le deja en un buen precedente y por eso es que lo hemos invitado a este programa, justamente para decir las cosas que usted conoce desde la administración pública y qué es lo que se debería realizar. Gracias, Pedro Pablo. Muchas gracias, Holger y Jonathan, por la oportunidad. Muy amable, gracias. Gracias a usted siempre. Gracias a usted por habernos recibido. Bueno, mi querido Jonathan, estamos finalizando. Oiga, se me fue la lengua, pero sí quisiéramos enviar, antes de finalizar, este tema sumamente importante. El día de hoy, 4 agentes de tránsito de Quito evitaron el suicidio de otra persona, Jonathan. Yo me quedé, oiga, a mí se me fueron Tenemos las imágenes. El día de mañana vamos a mostrar los otros casos, pero vamos a ver las imágenes del intento de suicidio de una joven mujer que lamentablemente no aguantó los intensos avatares del destino, intentó lanzarse desde un puente, la manera más cruenta de la que no hay regreso, saltar al vacío. Veamos esas imágenes. Es que tampoco podemos dejarle tanto tiempo ahí. No, pues yo me cojo de aquí. Dios te ama, mija, Dios te ama. Te ayudamos. Te ayudamos a salir. Piénsalo. Dios te ama, hija, no lo hagas, La vida es linda, mija. Oye. Piénsalo bien, piénsalo bien. En esta vida. Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. Piénsalo bien. No es la mejor decisión. No es la mejor decisión. Sé valiente. Sé valiente. Nosotros te vamos a ayudar. Mira, si podemos ayudarte en algo, avísanos. Amiga. Te ayudamos a subir. Sé valiente, mija. No lo hagas. No lo hagas. Amiga, si necesitas ayuda te podemos dar. No lo hagas, mija. No lo hagas. Piénsalo bien. No. Ya, tranquila, ya. Tranquila, Bien, la salvaste, bien. Tranquila. Ya, ya está. Tranquila, vieja, la salvaste. Tranquila. Tranquila. Tensos segundos los vividos, un instante, una reacción apropiada, oportuna, rápida, eficaz. Agarró a cogerle del brazo y pudo evitar que saltara. Homo sum nihil mi alienum puto, solía decir Terencio, hombre soy, nada del humano me es ajeno. Y no podemos abstraernos al dolor, a la desesperación, al llanto, a la amargura, a esa sinrazón que a veces nos deja la razón perdida en un instante y tratamos de quitarnos la vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos padecido de una profunda depresión que se convierte en melancolía y luego se empiezan los intentos autolíticos? Ayuda, mucho cariño, que le traten de decir que todavía vale la pena seguir viviendo, que le den un abrazo cariñoso, unas palmadas en la espalda, que lloren con ella. Eso es lo que hace falta. No hace falta que la juzguen, porque nadie puede juzgar las intenciones de una persona. Pero sabes, Jonathan,
Me sigue asustando la inoperancia del Ministerio de Salud. Este es un tema que ya está sobrepasando cualquier acción y no se hace absolutamente nada. No hay política pública, no se dice nada frente a esta situación. Y eso es lo que lo lamento. Siempre han existido. El problema es que ahora con la inmediatez de la comunicación, todo el mundo tiene un celular y se comunica inmediatamente, se viraliza rápidamente. El asunto es que tienen que ya las autoridades definir tal vez en política pública salud mental, que hay expertos, no solamente uno, que hay un experto de salud mental en cada uno de los centros de salud, pero creo que es hora de llegar a cada barrio, hacer brigadas, acordarse. Las brigadas médicas no tienen que ser solamente con asuntos biológicos o fisiológicos, también tienen que ser en asuntos psicológicos y mentales, que a lo mejor es lo que las personas necesitan. No necesariamente quienes acuden a un psicólogo, a un trabajador social, están locos, no, es porque a veces necesitan ayuda. Traten de ver las señales que dan las personas. Si era muy alegre, se pone triste; si era muy triste, se pone alegre. Los cambios de personalidad, la bipolaridad que se presenta, todo eso hay que verlo. Y de pronto llamarle a alguien y decirle: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy contigo. Tranquilo, tranquila, no te preocupes, vamos a salir adelante. ¿Sabes qué? No tengo plata para ayudarte porque yo también estoy chiro, igual que tú, pero no importa, por lo menos si quieres hablar a la madrugada, 2, 3 de la mañana, llámame y hablemos, no pasa absolutamente nada. A veces lo que necesitamos es solamente alguien que nos escuche, y lo que tenemos que aprender también es a ver y a escuchar a los demás. Por eso es que siempre me estoy comunicando con usted, ¿no? Sí. Con esto estamos finalizando. Este es John Doe, el biotanato de John Doe, un libro prohibido por la Iglesia Católica en el año 1600, por si acaso. Ya, muy bien. Chahuis Quito, Chahuis Ecuador y Manalia, Chipuncha, Chituta, Chichichi, que el gran arquitecto del universo acompañe nuestros pasos. Y lo que acaba de decir Jonathan, oiga, a veces solo una llamadita, solo decir a la gente, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuán difícil se nos hace solo una llamada. El cariño, el ser más humanos. Lo que está diciendo ahí Maribel Alejandra, en el Ecuador se necesita hablar más sobre salud mental. Nadie es ajeno a esto, definitivamente. ¿Y quién no ha pasado estas soledades tan profundas, tan amargas, Jonathan, como tú bien lo decías? Y con esto nos estamos despidiendo. Levantar el ánimo, porque es la única manera de sacar adelante este país. Hasta pronto. Goldman Environmental Prize entregó el premio medioambiental a Nemonte Nenquimo, líder ecuatoriana que ha luchado en defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Su batalla contra la extracción petrolera, que implicaba 180 hectáreas de la selva amazónica, fue el motivo de su éxito. Ella, junto a miembros de la comunidad Guarani, llevaron al gobierno ecuatoriano a tribunales por poner su territorio en venta. Nenquimo expresó que yo represento a millones de personas indígenas que luchamos por la naturaleza. Si me reconocen a mí, nos están reconociendo a todos. La mujer Guarani, de 35 años, es considerada por parte de la ONG Sasha Mama una de las 100 líderes globales más influyentes en materia de acción climática. Maribel Ochoa, UT Times, para Tiempo Real. Ya, quiero que vean esto. Y le están poniendo